Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, nuestra querida comunidad de amantes de las emociones fuertes y las historias que calan hondo. Hoy, como bien lo dice nuestro título, vamos a sumergirnos en algo que ha causado furor, suspiros y hasta alguna que otra lágrima, el beso de Burak y Neslihan que te dejará sin aliento. Si lo han leído bien, vamos a desgranar ese momento icónico, a analizarlo desde todas sus perspectivas, a sentirlo de nuevo como si fuera la primera vez y, sobre todo, a entender por qué ha generado tanta pasión y se ha convertido en un fenómeno tan palpable. Si son amantes de las series turcas, de esas sagas que te enganchan desde el primer minuto con tramas complejas, personajes profundos y, por supuesto, de las grandes historias de amor que trascienden la pantalla, esos instantes que se quedan grabados en la memoria colectiva y en nuestros corazones, este vídeo es ineludiblemente para ustedes. Prepárense para revivirlo con nosotros, para emocionarse, para quizás hasta inspirarse en la fuerza del amor verdadero y para, quién sabe, debatir con pasión en los comentarios. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema que nos convoca, un recordatorio rápido, pero crucial, para que sigamos creciendo juntos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la manera más efectiva de no perderse ninguno de nuestros contenidos, de apoyarnos en esta aventura que emprendemos cada día con ilusión, y de formar parte activa de esta increíble comunidad de cinéfilos y seriéfilos. Ya saben, ese botoncito rojo que dice suscribirse y, muy importante, la campanita para que les avise puntualmente cada vez que subamos algo nuevo, algo que sabemos que les encantará. No se queden afuera. Ahora sí, vamos directo al grano, al corazón de la cuestión. Hablar del beso de Burak y Neslihan es hablar de un momento que, sin lugar a dudas, trascendió la pantalla de televisión para instalarse en la cultura popular. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, o para refrescar la memoria de los más devotos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más queridos y talentosos de su generación. Y juntos protagonizaron una de las series más exitosas y emocionalmente devastadoras y cautivadoras de los últimos tiempos. Sus personajes Kemal y Nihan nos atraparon desde el primer episodio con una historia de amor que, desde el principio, se vislumbraba tormentosa, llena de obstáculos insuperables, pasión desenfrenada y un magnetismo entre ellos que era palpable en cada plano, en cada mirada fugaz, en cada silencio compartido. Y es precisamente en uno de esos momentos, en uno de esos encuentros que parecían cargados de toda la fuerza y la energía del universo, donde ocurrió ese beso. Ese que sinceramente se convirtió en un fenómeno por derecho propio, un hito que generó un impacto masivo. Pero, ¿qué hace a un beso, en general, tan especial? ¿Por qué algunos quedan en la historia y otros se desvanecen? No es solo el simple contacto de los labios, ¿verdad? Es la intrincada red de emociones, de historia que lo precede, la tensión acumulada a lo largo de los episodios, las miradas que se cruzan y que parecen decirlo todo, los diálogos silenciosos que se comunican a través de sus gestos sutiles pero poderosos. En el caso de Kemal y Nihan, su amor estaba marcado por la prohibición, por las intrigas familiares que parecían conspirar contra ellos, por separaciones dolorosas y reencuentros llenos de una esperanza frágil pero persistente. Cada roce, cada caricia, cada mirada era una promesa tácita de un amor que luchaba incansablemente por sobrevivir en un mundo que parecía decidido a separarlos. Y ese beso fue la explosión catártica de todo ese cúmulo de sentimientos. Fue la confirmación irrefutable de que, a pesar de todas las adversidades, de todas las tormentas que habían enfrentado, su conexión era profunda, real e inquebrantable. Intentemos recrear ese momento, transportarnos de nuevo a esa escena que nos dejó sin aliento. Imaginen la atmósfera, probablemente estaban en un punto álgido de tensión emocional. Quizás acababan de superar un obstáculo terrible que los había puesto al límite, o quizás se estaban preparando para enfrentar uno nuevo, uno aún más desafiante. La atmósfera estaba cargada, electrificada por el sentimiento, por el anhelo profundo, por esa desesperación por estar juntos que definía su relación de una manera tan intensa. Y de repente sus ojos se encuentran. Ya no hay necesidad de palabras. Hay solo esa conexión profunda, esa atracción magnética que los une de una manera casi sobrenatural, como si estuvieran predestinados. Y ahí es cuando sucede. El acercamiento, esa lentitud casi agonizante con la que sus labios se encuentran, la forma en que se aferran el uno al otro, como si quisieran fundirse en un solo ser, disolviendo todas las barreras que los rodeaban. Lo verdaderamente fascinante de este beso es la forma magistral en que los actores, Burak y Neslihan,
logran transmitir la complejidad de la emoción. No es un beso superficial, de esos que se dan por cumplir. Es un beso que habla, que grita, que susurra. Pueden sentir la pasión desbordante, la vulnerabilidad que revela sus almas, el alivio inmenso de encontrarse después de tanto sufrimiento, y el amor avasallador que lo consume todo, que lo perdona todo. Burak, con su intensidad característica, esa mirada penetrante que parece leer el alma, y Neslihan, con esa dulzura melancólica y una fuerza interior que la define, crean una química que es simplemente electrizante, imposible de ignorar. Cada detalle cuenta, la forma delicada en que él la acaricia, cómo ella se entrega a él sin reservas, la profundidad de sus miradas que parecen contener universos enteros. Es como si el tiempo se detuviera en ese instante sagrado, y solo existieran ellos dos en todo el cosmos. Y ese precisamente es el secreto de por qué nos dejó sin aliento, de por qué se convirtió en un momento tan emblemático. No fue solo un beso romántico aislado de su contexto. Fue la culminación de una historia de amor épica, una saga que nos mantuvo al borde del asiento durante meses. Fue la validación de todo el dolor, de todas las lágrimas, de todas las luchas que Kemal y Nian habían soportado para poder estar juntos, para poder gritar su amor a los cuatro vientos. Fue la promesa de un futuro, aunque incierto, que ambos anhelaban compartir y construir juntos. La forma en que la cámara capta cada detalle minúsculo, la música envolvente que acompaña el momento, todo se combina para crear una escena que se graba a fuego en la retina, lo que es más importante, en el corazón de los espectadores. Podríamos pasar horas, días, analizando la coreografía de sus movimientos, la sutileza de sus expresiones faciales, el lenguaje corporal que habla volúmenes. Pero creo que lo más importante, lo que resuena con nosotros, es la emoción pura y cruda que nos transmiten. Es esa capacidad asombrosa de hacernos sentir como si estuviéramos ahí, en ese preciso instante, viviendo ese momento tan íntimo y poderoso con ellos. Es la magia del cine, la magia de la narrativa audiovisual, y en este caso particular, la magia inconfundible de la televisión turca, que ha sabido conquistar al mundo con sus historias. Además, este beso se volvió tan popular, tan viral, que generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Vimos miles de memes, vídeos de reacción de gente llorando o gritando de emoción, e incluso recreaciones apasionadas por parte de fans que querían emular esa intensidad. La gente se conectó tanto con la historia de Kemal y Nian, con sus luchas y su amor, que un simple beso se convirtió en un acontecimiento cultural, en un tema de conversación obligado en todas las plataformas. Demuestra el poder innegable de una buena historia, de personajes bien construidos y de actores que logran dar vida a esos personajes de una manera tan convincente que nos hacen creer en su amor, en sus batallas y sobre todo, en sus triunfos. Por otro lado, es realmente interesante observar cómo este tipo de escenas, tan cargadas de dramatismo y romance, pueden influir de manera decisiva en la percepción general de una serie. Un beso bien ejecutado, cargado de emoción, de significado, de la tensión acumulada de toda una temporada, o incluso de la serie completa, puede ser el punto álgido, el clímax que todos esperan y recuerdan. Convierte momentos de intimidad en algo épico, en algo que los espectadores esperan con ansias, que anhelan presenciar. Y en el caso de Burak y Neslihan, lo consiguieron con creces, superando todas las expectativas. También es fundamental mencionar el arduo trabajo que se realiza detrás de cámaras para lograr que una escena así sea tan impactante. La dirección, que sabe cuándo acercar la cámara y cuándo alejarse, la iluminación, que crea el ambiente perfecto, el guión, que proporciona el contexto emocional necesario, y por supuesto, la actuación de los protagonistas, que es la piedra angular de todo. Todo se combina para crear esa atmósfera mágica, esa experiencia inmersiva. La forma en que se filman las escenas de intimidad en las series turcas a menudo se presta a una gran carga dramática y romántica, y este beso es un ejemplo perfecto de ello. La sutileza en los gestos, la intensidad gradual, el respeto por la emoción del momento, la delicadeza con la que se construye la tensión, todo está presente y perfectamente orquestado. Para aquellos que quizás aún no han tenido el placer de ver esta serie, les animo encarecidamente a que lo hagan. No solo por este beso que nos ha traído hoy aquí, sino por toda la montaña rusa de emociones que es la historia de Kemal y Nian. Es un viaje emocional que te atrapa desde el principio y te hace vibrar, te hace sufrir y te hace soñar. Y si ya la han visto, les invito a revivir ese momento, a recordar por qué les impactó tanto, por qué se convirtió en uno de sus momentos favoritos. En resumen, el beso de Burak y Neslihan
ese que nos dejó sin aliento y nos hizo gritar de emoción, es mucho, mucho más que un simple beso. Es la personificación de un amor prohibido pero inquebrantable, es la culminación de una lucha constante contra las adversidades, es la explosión de la pasión desenfrenada y la conexión profunda entre dos personajes que, a través de sus actuaciones, conquistaron nuestros corazones y se ganaron un lugar en nuestra memoria cinéfila. Es un ejemplo perfecto de cómo la actuación magistral, la dirección inspirada y un guión sólido y emocionante pueden crear momentos inolvidables en la pantalla, momentos que trascienden el tiempo y las fronteras. Es la prueba fehaciente de que a veces, las palabras sobran y solo se necesita una mirada cargada de sentimiento y un beso sincero para contar la historia más poderosa y conmovedora de todas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, una exploración profunda de un momento que ha dejado huella. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los momentos más icónicos de la televisión turca, que se hayan emocionado de nuevo y que hayan comprendido un poco mejor la magia detrás de esa escena. Ha sido un verdadero placer revivirlo con ustedes y analizar juntos qué lo hizo tan especial, qué ingredientes secretos lo convirtieron en leyenda. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final, por su tiempo y su atención. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vieron este beso en su momento? ¿Les impactó tanto como a nosotros? ¿Se sintieron transportados a ese instante? ¿Tienen algún otro beso de serie que les haya dejado sin aliento, que consideren un hito? Déjenme sus opiniones, sus anécdotas, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre las cosas que nos apasionan. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo, entretenido o simplemente les hizo sentir algo especial, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar arriba que nos indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con todos aquellos que aman las buenas historias, para que todos podamos revivir esta magia juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así formarán parte de nuestra creciente comunidad, y serán los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más emociones. Hasta pronto, cinéfilos.